En la primera lectura se nos ha proclamado el libro de Job y todos conocemos que Job pareciera que fuera el profeta de las desgracias. ¿De qué? De las desgracias. Como muchos parece que viven en desgracias, porque nos pasan cosas insólitas que solamente nos suceden en nuestra vida, pero siempre está el Señor para ayudarnos. Y así entonces Job dice en una parte: el Señor me lo dio, el Señor me lo quitó, pero el Señor también me va a restaurar mi vida. Y qué importante, comienza diciendo el primer versículo que el Señor habló al profeta Job y le habló desde la tormenta. ¿Desde qué? Desde la tormenta. Y muchos de nosotros vivimos atormentados, o le decimos a una persona: usted es una tormenta para mí porque siempre está en mi vida y no me deja en paz, y todas las cosas que usted hace en mi vida me afectan constantemente y eso se convierte para mí en una tormenta. Pero fíjese que el Señor está diciendo claramente aquí en la lectura que Él calma las olas y romperá la arrogancia de tus olas. Es decir, que el Señor en nuestra vida pone de cierta manera pruebas para mirar en qué grado yo estoy en la tormenta y cómo yo puedo superarlo. Dicho esto, vamos al Santo Evangelio, donde me voy a detener un poco más. Jesús pasaba un día común y corriente. Generalmente uno, ¿qué hace en un día? Se levanta, se baña, come, trabaja, hace sus actividades y luego en la noche busca descansar. Eso es lo que normalmente hacemos. Claro, algunos duermen todo el día, se lo pasan durmiendo, otros mantienen comiendo constantemente. Pero hagamos de cuenta que un día normal es este el que le hemos dicho. Y el Señor entonces le dice a sus discípulos: vamos a la otra orilla. ¿Qué dice el Señor? Vamos a la otra orilla. Es decir, que el Señor nos invita a que nos desplacemos. ¿Y quién está en la otra orilla? Pues en la otra orilla está el que sufre, el que pasa necesidad. En la otra orilla siempre hay una persona que me está tendiendo la mano y que me está esperando a mí. Por eso el Señor va a la otra orilla. Pero es imposible salir a la otra orilla cuando en nuestra vida estamos anclados, estamos pegados, y quizás en la otra orilla usted quiere salir, pero usted no ha resuelto las cosas de su vida, de su familia, de su esposo, de sus hijos. Entonces, ¿cómo usted va a ser un profeta ante los demás, aun cuando siquiera se predica a usted mismo? Por eso el Señor dice: vamos a la otra orilla. Pero en la otra orilla hay mucha gente, pero usted no puede salir a la otra orilla si no se siente sano, si no se siente saludable y si no se siente llamado por el Señor. Porque muchos, por arrogancia, por prepotencia, quieren ir a otros lugares, aun cuando en su vida no han sido capaces de sentarse a resolver sus situaciones. Así que Jesús entonces se va a la otra orilla y lo seguía mucha, pero mucha gente. ¿Y por qué lo seguían a Jesús? Unos porque querían que Jesús hiciera milagros, otros porque eran interesados y otros para ver qué sucedía con el maestro. Y él siempre andaba con los discípulos. ¿Con quién andaba? Con los discípulos. ¿Ustedes con quién andan? Con Dios. Con la familia, por lo menos, que vienen a misa, ¿cierto? Amén. O al menos otros que vienen a la misa y se sientan ahí al lado. Entonces hacemos una familia. Pero Jesús siempre andaba acompañado con sus discípulos. Y entonces, fíjese lo que va a pasar. El Señor se monta en una barca. ¿En qué se monta? En la barca. En una barca. Hoy Jesús le dice a cada uno de ustedes: déjeme subir a su barca, déjeme entrar en su corazón, déjeme entrar en su familia, porque Jesús quiere conducir nuestra barca. Y los discípulos comienzan a remar y aparecen las olas y aparecen las tormentas. ¿Qué aparecen? Las olas y las tormentas. Por un lado las olas y por otro lado esa tormenta tan inmensa. Imagínense esos pobres apóstoles en una barquita de papel, de puro
madera, sin motor y sin nada, andando en la noche sin alumbrar nada. Pues hoy en día las cosas tienen más tecnología, y estos pobres discípulos ahí, y con esa ola que se tambaleaba su barca. Y a la barca comienza a ingresarle agua. ¿Qué le ingresa? ¿Y dónde está el agua? En el mar. Porque dicen los antiguos, tenían por concepción que las olas o las cosas como el Leviatán, decía que entonces cuando se ponía bravo, entonces los espíritus inmundos salían de allí y por eso comenzaban a darse las olas. Pero no es así. Lo que pasa es que el Señor lo que quiere explicar a sus discípulos es que tienen que confiar plenamente en Él. Y cuando comienza a ingresar agua a la barca, porque el agua viene de afuera. ¿De dónde viene? De afuera. ¿Ustedes de dónde vienen? De afuera. ¿Y dónde están? Adentro. Muy bien. Entonces cuando la barca se llena, ¿qué hay que hacer? Cuando se le inunda la casa, ¿usted qué hace? Saca la escoba y saque, así hacia 2, 3 de la mañana, saque agua, despercuda y saque. Pues en la vida del cristiano entra agua sucia. ¿Qué entra? Agua sucia. ¿Y qué hay que hacer con esta agua sucia? Sacarla. Sacarla. Pero ¿qué pasa? Usted se siente ahogado, agitado con esa agua que lo tiene hasta el cuello y no ha sido capaz de sacarla. Y se llena uno entonces de tantas situaciones, de tantas cosas, de odio, de resentimiento, que se siente ahogado y se siente atado, y el agua cada vez más está llenando nuestra vida. Por eso hay que sacar de nuestra vida esa agua que no nos pertenece, esa agua que ensucia nuestro ser y que perdemos la gracia. Porque las personas que viven en desplaceres, que viven en tantas situaciones malandras de la vida, están contaminados. Y cuando uno está contaminado, pues ahí sigue. Por eso hay que, queridos hermanos, comenzar a mirar qué agua sucia tengo yo en mi corazón, en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en el mundo y en el contexto. Porque muchas veces nosotros fijamos la mirada en los demás, pero no sabemos qué tanta cantidad de agua y cuántos litros tengo que no me permiten a mí caminar en gracia del Señor. Y sigue la palabra de Dios diciendo, y estos sintieron miedo y Jesús estaba durmiendo. ¿Cómo estaba Jesús? Dormido. Como ustedes que están ¿qué? Dormido. Despierto, no, eso contesta, porque un dormido no contesta, a no ser que hable dormido, ¿no? Jesús está dormido. Pues imagínense, después de haber hecho multiplicaciones de panes, después de haber hecho tantos milagros, después de haber tenido un día agitado, ¿qué pasa? El cuerpecito necesita descansar para restaurar nuestras fuerzas y al otro día podernos levantar para continuar nuestra vida. Pero Jesús duerme. ¿Y por qué Jesús duerme? Porque el Señor está tranquilo y está relajado. ¿Cómo está? Tranquilo y relajado. Cuando usted está durmiendo, ¿cómo está? Ay, tranquilo y relajado. Como quisieran irse a dormir ahorita, ya nos comenzaron a abrir la boca para irse a dormir, pero apenas son las 5:25. Y fíjense que Jesús dormía allí, dormía y estaba al pie de la barca, y esos discípulos movíanse para allí, para acá, no hallaban qué hacer, totalmente en un desespero. Y Jesús tenía su cabecita, parece que había llevado hasta una almohada, había acomodado bien su cabecita para dormir. Y los discípulos lo despertaron. ¿Qué hicieron? Lo despertaron. Señor, despierte que nos hundimos. Despierte que va a pasar la mochila a la ofrenda. Entonces, los discípulos se fueron a despertar a su maestro. Y él dormido allí que roncaba. Y lo despiertan abruptamente y lo regañan y le dicen: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Maestro, ¿no te importa que yo esté llorando? Maestro, ¿no te importa que esté así en un desasosiego?
Maestro, no le importa que no tenga trabajo. Maestro, no le importa lo que me pasa en mi vida. Maestro, no le importa todas las cosas que me pasan a mí. No le importa, Señor, no le importa. Y eso es lo que uno hace cuando está peleado con el Señor. Eso es lo que hace una persona desesperada. Pelearle a Dios y regañarlo a Dios y reprenderlo a Dios. Pero el Señor, muy obediente, se puso en pie. Fíjese, dormía, se puso en pie, increpó el viento y dijo al mar: silencio, enmudece. ¿Qué dijo el Señor? Silencio, enmudece. No dijo silencio, enmudece. No dijo así, dijo con autoridad: silencio, enmudece. Porque esta cabeza es loquita. ¿Es qué? Loquita. Imagínense ustedes ahí sentados, no sé qué estarán pensando, ¿no? ¿Dónde estarán? ¿Cierto? No sé ustedes cuando tienen alguna situación, ¿qué piensan? No sé cuando uno tiene situaciones duras en la vida, ¿en qué piensa? Y a veces uno piensa cosas negativas. Y a veces uno piensa mal de los demás, y a veces se vienen pensamientos tan nefastos que uno quisiera acabar con la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque no le damos órdenes a nuestra cabeza y no organizamos nuestra vida. Cuando usted se levanta, organiza ¿qué? La cama, por lo menos la tiende, ¿no? Bueno, si quiere volver a dormir, la deja ahí destendida para volverse a acostar, ¿no? Pero cuando usted es una persona organizada, usted tiene todo en orden. Y cuando usted da una orden, es para que la obedezca. Por eso, queridos hermanos, hay que aprender a dar órdenes a nuestra cabeza. Porque muchas veces lo que pensamos nosotros no lo hacemos con el corazón. Lo que está aquí en el corazón no lo hace con esta. Es decir, y muchos piensan visceralmente, solo con el estómago, es decir, llenarlo de comida. En la vida uno tiene que aprender a dar órdenes, a aquietar su mente y poner su mente en conexión con Dios. Por eso Jesús se levanta en pie, increpó y le dijo: silencio, enmudece. Hoy tenemos que decirle: Señor, silencio, enmudece. El silencio de Dios es fantástico, es bonito. Cuando usted se siente frente al Señor de rodillas, en un silencio total, Dios le habla. Porque Dios se enmudece, porque Dios está ahí pendiente de cada uno de nosotros que somos sus hijos. Pero muchas veces esta mente, que es tan dispersa, mantiene en otras cosas. Y por eso, queridos hermanos, en la vida muchas veces no nos da bien, porque unas cosas pensamos y otra cosa hacemos. Una cosa queremos hacer y otra cosa es lo que realizamos. Cuando tenemos una coherencia en nuestra vida y en las cosas que hacemos, tenemos un orden en el cual nosotros podemos caminar en la presencia del Señor. Y Jesús, después de que pasó todo este susto, todo este miedo, porque hasta los grandes tienen miedo. El miedo es natural. Pararse uno aquí a predicar, también a veces siento miedo. Celebrar la Eucaristía, a veces siento miedo. Pero es un miedo natural, que ya después que salgo aquí, se me pasa el miedo porque me pongo en las manos del Señor. Cuando usted siente miedo, usted se asusta, y el miedo es bueno sentirlo porque el miedo me alerta, el miedo me despierta, el miedo me lleva a mí a estar ahí atento, alarmante de lo que me puede pasar. Pero si usted constantemente siente miedo, pues esto ya no es natural, porque no son cosas de Dios. ¿Y qué le dice el Señor? Mire, ustedes tienen miedo. Y le dice una pregunta. Ahora sí el Señor tiene con qué darles. Y le dice: ¿aún no tienen fe? ¿Qué le dice el Señor? ¿Aún no tienen fe? Y ahí los desarmó totalmente. ¿Por qué? Porque los discípulos que compartieron tantas cosas con el Señor todavía no tienen ¿qué?
Fe. Y si usted no tiene fe, entonces ¿a quién le pide? Si usted no tiene fe, ¿por qué se arrodilla? Si usted no tiene fe, entonces, como dice la Escritura, es como nada y vacío, porque el Señor es el dueño de nuestra vida. Pensemos cuando sucedió el diluvio universal, todos esos acontecimientos de esa agua. Ahí quien estaba, el Señor, porque es dueño de nuestra vida. Recuerden cuando el pueblo estaba adorando a otros dioses y el Señor a través del profeta Elías cerró el cielo por 3 años, porque Dios tiene el poder y la primacía del universo. Recuerden a Jonás, que Jonás se le escondió al Señor, y escondiéndosele al Señor se fue. No, Señor, yo no quiero ir a predicar, yo no quiero ir a Nínive, ve allá otro, y se le esconde al Señor, y se embarca en una nave de Tarsis, y hubo una ola, y lo echaron allá, el cetáceo de la ballena se lo tragó, y después lo sacó, y Jonás entendió que el Señor es el dueño de la historia. Por eso Dios es el dueño de nuestra vida, es el dueño del agua, es el dueño de todo lo que Él quiere hacer con nosotros. Pero queridos hermanos, el Señor nos prepara. ¿Y nos prepara para qué? Para que nuestra fe sea una fe inmensa, sea una fe grande. Y si su fe es débil, queridos hermanos, cualquier cosa nos tambalea. Si nuestra fe es débil, cualquier situación nos pone en crisis. Si nuestra fe es débil, nosotros constantemente mantenemos tristes y de una manera de un desasosiego. Pero cuando usted tiene una fe grandísima, usted sabe, como dice el canto, Señor, paz en la tormenta. Y así entonces los discípulos decían, pero ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Pues es el Maestro, es Jesús. Hoy, Señor, venimos ante ti a presentarte todos nuestros miedos, todas las cosas que nos desestabilizan, todos aquellos miedos que nosotros hemos permitido que lleguen a nuestro corazón. Sentimos muchas veces, Señor, que el corazón se nos paraliza, que las lágrimas se nos derraman, pero tú, Señor, nos da esa certeza. Por eso hoy, Señor, queremos decirle, paz, Señor, paz en nuestras vidas. Ven con nosotros, Señor, ven a nosotros, camina en nuestra vida. Y así como decíamos en el Salmo, misericordia, Dios mío, misericordia, porque Dios es grande y Dios es amor. Que hoy todos esos miedos los dejemos a los pies de Jesús y en la Eucaristía, para que salgamos renovados en su gracia. Que así sea. De pie, por favor.